Viví en la casa más embrujada de Chihuahua. Hola Pepe, soy Alan de Chihuahua Capital y quiero contarte una historia que ocurrió hace aproximadamente 20 años. En ese tiempo vivíamos en una colonia llamada Tierra y Libertad, en una casa que nos prestaron unos tíos. Lo primero paranormal que sucedió ahí no lo recuerdo muy bien porque era muy pequeño, pero me lo contaron mis papás cuando crecí. Resulta que recién llegados a la casa, mis padres y tíos hicieron un convivio al que fueron varios tíos y primos. Ya por la noche, una de mis primas se quedó lavando los trastes y frente a ella había una ventana que daba al patio. Ella asegura que mientras lavaba, alguien se asomó por esa ventana, haciéndole caras como para asustarla, a lo que pensó que era mi papá y le dijo: Tío, no me ande asustando. Pero mi papá estaba en el porche y la ventana en cuestión daba a un patio completamente oscuro. En ese momento, él venía apenas cruzando la puerta detrás de mi mamá. No pudo haber estado en el patio. Cuando mi prima le reclamó, mi padre lo negó, pero mi mamá, al darse cuenta del susto, le apretó la mano a mi padre para que no dijera nada y no alarmara a mi prima. Luego de eso, terminaron de recoger y se fueron serios sin comentar nada más. Pasaron los días, yo estaba en primero o segundo de primaria, no recuerdo con exactitud. Lo que sí recuerdo muy bien es que todas las mañanas salía al patio a lavarme la cara antes de irme a la escuela como a las 7. Detrás de la casa había 2 cuartos muy grandes de puro ladrillo, con unos escalones para subir. Eran muy oscuros incluso de día. En uno de esos cuartos en la orilla había una caja grande de una televisión vieja. Una mañana mientras me lavaba la cara, sentí que alguien me observaba. Volteé hacia el cuarto y vi cómo se asomaba un lobo negro desde un lado de la caja. No era un animal normal, tenía cuerpo de humano, manos como las de una persona y me hacía señas con el dedo para que me acercara. No tenía ojos rojos, pero sí una sonrisa enorme burlona. Se reía y parecía disfrutar de mi miedo. Solo mostraba la mitad de su cuerpo. Me quedé congelado a unos 5 metros de él. Luego salí corriendo y cerré la puerta como pude. Le conté a mi mamá y creo que sí me creyó porque ella ya había sentido cosas raras en esa casa. Más tarde le contamos a mi papá, pero él es de esas personas a las que no les da miedo nada y tampoco creen en lo paranormal. Esa noche me llevó a los cuartos para demostrarme que no había nada, pero yo no quería ir. Le decía que luego nos estaba esperando y yo tenía mucho miedo. Entramos con una lámpara al cuarto. Mi papá revisó todo, pero no vio nada. Lamentablemente, yo sí. El lobo estaba ahí, sentado en una esquina riéndose de nosotros. Asustado, le señalaba a mi papá, le decía que lo viera, pero él no veía nada. Mi mamá venía detrás de nosotros, sintió algo muy pesado en el ambiente y le dijo a mi papá que nos fuéramos ya. Desde entonces comencé a dormir muy mal. En ese tiempo, mi hermano era recién nacido y yo dormía en una cama junto a la de mis papás. Varias madrugadas me despertaba con esa sensación de que alguien me miraba. Siempre veía en la esquina del cuarto a un señor de sombrero negro que solo se quedaba ahí observándonos. No decía nada, pero su presencia era aterradora. El cuarto no tenía puerta, solo un arco, y ese hombre se asomaba constantemente desde la esquina. Tiempo después, supimos que un primo había vivido en esa casa antes que nosotros, y también decía que se le aparecía un payaso. Él fue el primero que notó cosas extrañas. Siempre que llegábamos se veía cómo se recorrían las cortinas, pero nunca había nadie. Una noche, mi mamá estaba planchando el uniforme de mi papá. De pronto, escuchó cómo abrían y cerraban las puertas corredizas del baño. No le dio importancia y se fue a acostar. Otra madrugada, se escuchó como si tiraran todos los trastes de la cocina. Mi papá se levantó, revisó la cocina, pero no había nada en el suelo. Y en otra ocasión, sí encontró todos los sartenes movidos dentro de la estufa. Luego, en un momento en que no dormíamos tranquilos, movimos las camas del lugar, pero nada cambiaba. Una noche, en la parte de arriba de la cama donde yo dormía, había un hueco y sentí claramente cómo algo me jalaba de los brazos hacia abajo. No recuerdo bien qué pasó, pero mi mamá se levantó, me vio y me alcanzó a agarrar. Me abrazó fuertemente y me dijo que no abriera los ojos.
Hasta la fecha, nunca me ha querido decir qué fue lo que vio esa noche en el cuarto. Solo sé que también dejó de funcionar un reloj de Mickey Mouse que teníamos, de esos que hacen ruido cada hora. Con el tiempo, mi papá le prestó los cuartos de atrás a un compañero del trabajo y su pareja porque no tenían dónde vivir. Les advirtió que los cuartos estaban en mal estado, pero ellos aceptaron. Al poco tiempo, empezaron a escuchar risas en las noches. Varias veces cuando no estábamos nosotros, el teléfono sonaba y decían que alguien más contestaba. También decían que escuchaban como si ya hubiéramos llegado, como si alguien corriera dentro de la casa, pero no había nadie. Mi madre en más de una ocasión llegaba y encontraba el teléfono descolgado. Vivimos varios años ahí hasta que finalmente nos mudamos a una casa nueva, aunque esta también tiene su propia historia, pero esa te la cuento después.